Oremos al Señor. Soberano Dios, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta hora que estamos aquí, meditando tu palabra. Danos entendimiento, sabiduría, comprensión para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro estudio que estábamos hablando es sobre el rapto secreto y las 70 semanas. Estábamos hablando de Daniel capítulo 9, versículo 26. Que dice ahí: después de las 62 semanas le quitarán la vida del Mesías príncipe. Hay 3 bloques de tiempo. Primera es 7 semanas. Segundo, 62 semanas. Y 3 después de las 62 semanas. Estábamos estudiando, del primer estudio que estábamos diciendo era que qué significa la palabra Mesías. Significa príncipe, el ungido. La palabra Mesías, Hamashiach, en hebreo es la misma palabra Christos en griego. En inglés la palabra Christening es la palabra bautismo, ungimiento. La palabra Christening viene de la palabra Christos, como dicen los rusos cuando hablan Christos. En lugar de decir Cristo Jesús, ellos nomás cortan la palabra, decir Christos, ¿verdad? En cuanto fue ungido Jesús, entonces fue ungido, como habíamos leído, fue ungido del año 15 de Tiberio César. ¿De qué año empezó Tiberio César a gobernar? Tiberio César empezó a gobernar entonces en el año 12 y gobernó. Su gobierno estaba en los 15 años cuando Cristo fue ungido, fue bautizado, ¿verdad? Entonces, ya llegamos en el año 27. Ahora, estábamos hablando sobre lo que dicen los demás hermanos de otras dominaciones, algunos de ellos, no todos, lo que dan la interpretación del versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Acabo de leer lo que dice Mateo 22:8 y lo que dice Mateo 22:9. Los judíos no quisieron la invitación de Cristo en la parábola que Jesús había dicho, la parábola, porque Dios sabe todo el destino de cada uno y Dios ya sabía el destino del pueblo de Israel. Jesús habló de una parábola que él dijo en su parábola, y una parábola es igual como las cosas que están ciertas, no es mentira ni tampoco no es una como le dicen otros cuentos de hadas, ¿verdad? No es un chiste. Una parábola es lo que señala una cosa. Por ejemplo, cuando Cristo habla de la higuera, no solamente habla de la higuera, habla que la higuera no dio fruto, está hablando también de la uva que no dio fruto. Está hablando del pueblo de Israel.
Jesús dijo en su parábola que fueron invitados todos los combinados, las personas que tenían dinero, eran ricos, pero no quisieron. Pusieron muchos peros para irse a la invitación. Y Jesús dijo que el rey se enojó mucho, que mandó a sus soldados para que le quitaran ese pueblo, le eliminaran. ¿Por qué no quisieron la invitación? Mientras que en otro grupo, los que fueron a invitar, primer pueblo que fueron invitados, no quisieron la invitación. Entonces dieron la invitación a otros, a los cojos, a los mudos, a los paralíticos, a los ciegos, a todas las personas que estaban en las esquinas de la calle. Y ellos sí aceptaron la invitación. Y los que no aceptaron la invitación, dice la palabra de Dios, fueron aniquilados. ¿De qué año fueron aniquilados el pueblo que no aceptó el mensaje de la invitación? Fue en el año 40 o 70, 40 años después de Cristo. Entonces, dicen que en Daniel 9:26 tiene que ver con la muerte del Mesías. Jerusalén fue destruido después, 40 años después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros lo meditamos hace rato. Dijimos en nuestro estudio que el príncipe que ha de venir no es ni menos ni más, es el mismo Cristo Jesús. ¿Qué nos dice que de la destrucción de Jerusalén? ¿Quién destruyó a Jerusalén? ¿Fue Dios? ¿Fue los judíos o fueron los romanos? Dice que fueron los romanos quienes destruyeron a Jerusalén. Los romanos fueron utilizados como ejército de Dios, ¿verdad? En la parábola entonces entendemos, en varias citas de la Biblia lo podemos confirmar. Si hay preguntas, si hay descontento con eso lo que acabo de explicar, lo podemos dar otras respuestas más. Lo podemos conseguir otros libros, otros textos en la palabra de Dios. Lo que encadenaron la destrucción de Jerusalén fueron los judíos los que encadenaron la destrucción. La apostasía fueron a los gentiles. Entonces, los judíos no quisieron la invitación, es lo que estamos hablando ahorita. Tiene que ver, dice aquí, ¿qué tiene que ver la muerte del Mesías con la destrucción de Jerusalén? En Daniel 9:26 dice quién es el príncipe que ha de venir. Lo vamos a leer en el libro de Daniel. En el versículo 26, Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? En Salmo 100, procedemos a ver, Salmo 118. Veamos entonces Salmo 118. ¿Ya la encontraste, Carolina? Sí.
Vamos a ver Salmo 118 y en su versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Y en Salmos 118, versículo 22. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra angular. Y esta profecía está dicho en el Nuevo Testamento. ¿Quién es este que viene en el nombre del Señor, de Jehová o del Señor? Porque la palabra Jehová en español significa Señor. ¿Quién es ese que viene de la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Es el templo. Es lo que habla Salmo 118, 22. En Lucas capítulo 19, en su versículo 37. Cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos con alegría empezaron a alabar a Dios a gran voz con todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y en el 38 decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En el versículo 39, entonces algunos fariseos de entre los multitud dijeron: Maestro, reprenda a los discípulos. Y él respondió: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando se acercó, contempló la ciudad y dijo llorando: ¡ah, Israel, ah, Jerusalén! ¿Verdad? El versículo 41. Y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando: oh, si al menos conocieras en este día lo que toca tu paz, pero ahora está encubierto tus ojos. Vendrá el día sobre ti en que tus enemigos te acercarán y con baluarte te sitiarán y de todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra a ti y a tus hijos que estén dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los judíos no entendieron en el Antiguo Testamento la profecía que está escrita en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías, ¿verdad? Y por lo tanto, también ellos no pueden entender el Nuevo Testamento tampoco. Porque en el Nuevo Testamento está el cumplimiento del Mesías, lo que estaba hablando del Antiguo Testamento. Los hermanos que dicen que la mitad del versículo 26 habla de Cristo y la mitad habla del anticristo, están hablando y están blasfemando contra Cristo, porque esto es el príncipe que vino, que dice Daniel que ha de venir, vino en el nombre del Señor. Hay otra cita en San Juan cuando Jesús tuvo la discusión con los judíos, con los fariseos, cuando él dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y no me entiendes. Otros que vienen en su propio nombre, ustedes sí los pueden entender, pero yo que vine en el nombre de mi Padre, no pueden entender mi lenguaje. Por lo tanto, aquellos que dicen que en el versículo 26 de Daniel 9 se aplica la mitad de Cristo y la mitad del anticristo, no entienden el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está Cristo allí.
está Jesucristo simbolizado en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Solo quieren saber el Nuevo Testamento. Comentan que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. ¿Cómo se salvaron los judíos? ¿Por la ley o por la gracia? ¿Cómo se salvaron? Algunos enseñan que los judíos fueron salvos por la ley y otros enseñan que Jesús de algunas maneras salvó a los judíos. Que no se dan cuenta que los sacrificios era señal del Hijo del Dios viviente que iba a venir en cumplimiento, porque dice Pablo que era sombra de lo que iba a venir. ¿Verdad? Todo lo que la ley señaló en el Antiguo Testamento acerca de sacrificios de animales, de corderos, de vaca, de cabros y de todo lo que demandaba la ley mosaica, era símbolo de la venida del Cristo, el Mesías, el príncipe. Por lo tanto, ellos miraban en el futuro por fe que Cristo pagaría sus pecados en la cruz del Calvario. Serían salvos cuando el Cordero de Dios es colocado sobre la cruz del Calvario. Entonces pagó las deudas de los que ya tuvieron fe en el Antiguo Testamento cuando hicieron su sacrificio, pusieron su fe a Cristo Jesús. Y nosotros que estamos del Nuevo Testamento miramos de lo que pasó allá en el pasado en la cruz del Calvario, por fe. Entonces los judíos, los que tuvieron fe en su sacrificio, que sacrificaron por sus pecados, tuvieron fe en el futuro que Cristo iba a pagar sus pecados. Y cuando Cristo murió, pagó las deudas, por eso llaman deudas, lo que tenía en el Antiguo Testamento con los que sacrificaron miles de animales, ¿verdad? Eso es una explicación. Entonces, el Nuevo Testamento señala el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. El cumplimiento de todos los símbolos, de todos los ritos y de las ordenanzas. Nos explica todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver poco a poco. En Daniel 9, 26 y 27 dice: la semana número 70 confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es ese muchos? Los más hermanos de los dispensacionalistas que enseñan de la dispensación de Israel, los que enseñan que hay un pueblo judío y una iglesia de Cristo. Se llaman los dispensacionalistas. Dicen en su enseñanza que habrá, dice que habla del pacto que va a hacer el príncipe romano restaurado después del rapto, que va a hacer un pacto con la nación judía y no con judíos individuales. Con la nación judía, ¿saben ustedes qué es la nación judía? Es político. La nación judía es político, ahora en nuestro tiempo. Entonces ellos dicen que el anticristo va a hacer un pacto con la nación judía, con el gobierno judío, con el presidente. Un pacto político para establecer el templo en Jerusalén. Para que de allí en adelante él se va a sentar en el templo de Dios. ¿Verdad? No están hablando de judíos individuales, espirituales, sino está hablando del pacto con un pueblo judío entero, una nación. Pero si hablara de judíos individuales, hablara de judíos espirituales que tienen fe a Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra firmar el pacto con muchos? En el libro de Daniel, cuando habla del pacto que tiene Dios con su pueblo,
Y cada vez que habla del pacto que hace Dios con su pueblo. En Daniel no habla del pacto secular con otro pueblo secular. Por ejemplo, los hermanos dicen que el anticristo será levantado allá en Roma, donde se va a establecer el imperio romano. Un idólatra, un pagano, se va a levantar de ahí y va a hacer un pacto con Israel. No un Israel individual, sino un Israel global, un pueblo entero. ¿Eh? No está hablando, aquí la Biblia no está hablando de un pacto secular, un pacto aparte del pueblo de Dios. Dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es el pacto con muchos? Según las escrituras que nos dice a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo capítulo 26 y en su versículo 28. Mateo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo, ¿qué dice? Pacto, que va a ser vendida en favor de muchos. ¿Qué dice ahí? Remisión. Va a ser remisión de muchos. Vuelvo a leer otra vez para los hermanos dispensacionalistas. Porque este es mi sangre del nuevo pacto que va a ser vendida o vertida, no vendida, vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Ay, hermanos, ¿a dónde estamos con la interpretación cuando decimos que el anticristo va a hacer pacto con Israel? ¿A poco no estamos blasfemando? Solo porque no queremos buscamos la sabiduría en Dios para que Él nos explique a través de su palabra. El verso 26 no está dividido en dos, uno para el anticristo y uno para Cristo. Jesús confirmó el pacto con muchos cuando murió en la cruz del Calvario. En Daniel 9:26, el pacto con muchos, esos muchos son aquellos que Cristo compró con su sangre, ¿verdad? En Isaías, en el capítulo 53, por lo cual hay muchos hermanos que tienen ahí esa cita hasta memorizado. Qué bueno que lo tienen memorizado. Pero yo se los voy a leer, aunque digan que tienen memorizado, yo lo vuelvo a leer. En el versículo 11, Isaías 53, verso 11. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho con su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos. Escucha lo que dice. Mi siervo justo justificará. ¿A poco dice? ¿Algunos? Dice a muchos. Y llevarás las iniquidades de ellos. ¿Verdad? Es la explicación muy importante aquí. Para que sepas, mi querido hermano, mi querida hermana, querido amigo, cómo es la palabra del Señor. Daniel 9:27, la semana número 70, está en Mateo 27:51. Dice de la siguiente manera: en eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron.
¿Por qué entonces dice aquí que el velo del templo, del lugar santo, del cuarto siguiente, del cuarto, porque hay dos cuartos compartimientos, dos compartimientos de cuartos en el tabernáculo, en el santuario? Uno se llama santo y el otro se llama santísimo. El lugar santísimo nadie podía entrar en ella. Una vez entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, para limpiar. Una vez al año, se llama el año de la expiación. Nadie tiene acceso a entrar ahí. El sumo sacerdote, este estudio es profundo, porque el sumo sacerdote representaba a Cristo en la tierra. Una vez al año que entraba a limpiar, pero primero tenía que hacer sacrificio, tenía que limpiar sus pecados, tenía que purificarse para entrar, porque ahí no quiere gente con pecado. Entonces tenían que seleccionar dos cabras, uno para Azazel y otro para Jehová. ¿A dónde caía la suerte? Si caía la suerte caía sobre lo que es la cabrita de Azazel, entonces ya el cabrita se separaba. Y la suerte caía sobre lo que es la cabrita que pertenecía a Jehová, le apartaban. Y ahí empezaba el año de la expiación. Este es largo, ¿verdad? Pero yo estoy cortando poco a poco. En el santuario, en el lugar santísimo, nadie tenía acceso, ninguno de los israelitas, ni ninguna persona particular. Pero cuando Jesús murió, se abrió una gran grieta a ese muro, a la pared, y toda la gente vieron de adentro. Eso significa que todos tienen entrada hacia Cristo Jesús. Todos aquellos que fueron comprados con su sangre tienen acceso a entrar en su presencia. Eso lo significa. Ahora, muchas personas hablan de esto, pero no entienden por qué se rasgó la pared. Cuenta la historia que un cordero estaba a punto de ser cortado su garganta con un cuchillo por un sacerdote. Mientras Jesús agonizaba en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde, allá estaba el sacerdote haciendo el oficio en el santuario, en el tabernáculo en Jerusalén. Nunca en la historia un cordero resistía a la muerte. Ningún cordero era salvajemente, dijera uno, que se revolcaba, se resistía a la muerte, mas el cordero todos morían, mansamente morían. Nadie era que brincaba de un lado a otro. Pero cuando en ese día, cuando Jesús estaba agonizando en la cruz del Calvario, donde él ya estaba para morir, cuando estaban sacrificando el cordero allá en el santuario, dice que cuando se rasgó en dos, cuando Jesús murió, se rompió la pared, se abrió una gran grieta. Dice la historia que Jesús en ese momento había muerto. Y el cordero, que ya estaban a punto de cortarle su garganta para hacer el sacrificio delante de Jehová, dice, resistió la muerte, saltó, se escapó del templo, se fue. El sacerdote se asustó porque cayó un gran terremoto. El cordero salió huyendo y el sacerdote contempló la pared que fue rascado en dos. Fue abierto, en otras palabras. Entonces entendemos que ya después de la muerte de Cristo hay entrada ante la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Lo entienden? Sí. Entonces, en Mateo 27, 51, volvemos a leer otra vez. En eso el velo del templo se rasgó
en dos desde arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto tiene mucho que decir y mucho significado para nosotros los que estudiamos la Biblia. En Daniel 9:27, cuando habla de la presencia de Roma en la tierra judía, o sea, los hermanos que ponen la explicación ahí del versículo 27 de Daniel 9, ellos dicen que habla de la presencia romana en la tierra judía. Nosotros, si le agregamos a Roma con los judíos, le estamos agregando a paganos en la tierra santa. Por lo tanto, la palabra de Dios nos está hablando de un príncipe romano, porque el versículo no dice ahí príncipe romano, eso dice, ahí no dice, ¿verdad? No dice de un príncipe romano, dice de un príncipe que ha de venir. Por lo tanto, el contexto que acabamos de leer. Esto, entonces, si hablamos de esta forma, que un príncipe que se va a levantar en el imperio que será establecido, el imperio romano, estamos hablando de una abominación en el templo de Dios, de una idolatría. ¿Y cuál alguien va a decir si es cierto? Eso es idolatría, porque ahí se va a sentar el anticristo en el templo de Dios. Tiene muchos libros de muchos volúmenes que explican sobre esto. El único error que tienen es que ellos lo ponen, estos versículos, literalmente, no lo ponen simbólicamente. Si lo tomamos Apocalipsis y Daniel en su mayor parte lo que es literal, y no lo tomamos en otras versiones de la Biblia en su explicación simbólico, caímos en grave error. Grave error. En Daniel 9:27, cuando fue que el pueblo, fue destruido y asolado, el pueblo de Israel, hay otro estudio que se llamado el apedramiento de Esteban. Ahí habla cuánto los judíos lo rechazaron a Dios completamente y al mensaje que llevaban sus discípulos. Porque primeramente dice la palabra de Dios que primeramente comenzó el mensaje en la casa de Dios y luego fue llevando para afuera, porque la casa de Dios era Israel, el pueblo de Dios era Israel. ¿Se dan cuenta ustedes que hace tiempo que habíamos estudiado sobre quién era Israel? ¿Cuál era el papel de Israel en el Antiguo Testamento? Ahí está, allá en Face, donde dice el misterio resuelto. ¿Cuál era el papel de Israel en el Antiguo Testamento? Y también dice quién tomó el lugar, hablando sobre Israel. En el año 34 después de Cristo se determinó la suerte del pueblo de Israel. 3 años después y medio, con los que apedraron a Esteban, allí se marcó la suerte del rechazo de Israel hacia Dios y hacia Cristo. Y entonces el mensaje que era para Israel ya fue dado para los gentiles. Y los gentiles ya Dios los tomó como verdadero judío. Dice que el verdadero hijo de Abraham son aquellos que aceptan a Jesús. Dicen que los verdaderos judíos son aquellos que creen en Jesucristo. Si algún judío vea este versículo, este tema, no se dará cuenta hasta que aceptan a Cristo Jesús.
Si no aceptan a Jesús, dice el apóstol Pablo, que todo judío tiene un velo en su rostro, cubierto como una máscara. Hasta que vengan a Jesús, entonces se aclara, se quita el velo. Pueden entender a Jesús en el Antiguo Testamento y le pueden ver a Jesús en el Nuevo Testamento. Si no vienen a Jesús, los hermanos dicen que los judíos no creen en Jesús por fe, sino hasta que vean que Cristo aparecerá en las nubes, entonces van a decir, oh sí, este es el Mesías, pero hasta que lo vean. Pero la palabra de Dios dice que el justo por fe vivirá. No dice por ver, porque entonces ya sería una enseñanza atea. Primero quiero ver, primero quiero tocar para creerlo. Es doctrina atea. No puede creer nada. Así que cursos bíblicos, estas enseñanzas bíblicas, no es para disuadir, no es para traer gente a llenar una casa de 4 paredes, no es para eso. Ni tampoco para traer gente que es nuestro seguidor. Si quiere la gente seguir, gracias, y si no, gracias. Lo único que yo quiero llevar a mis amigos, a vecinos, a conocidos, es que compran una biblita, ¿verdad? Y que empiezan a estudiar, como lo tenemos nosotros. Quiere acompañarnos a estudiar la Biblia, está bien. Y si no, pueden estudiar la Biblia solo. Pero recuerden, hay que orar, hay que aceptar a Jesús, hay que ponerse en oración antes de estudiar la Biblia para comprenderlo. Este estudio no es ningún compromiso. El compromiso que tengan las personas es de irse con Dios, comprometerse con Dios, si gusta estar con Cristo Jesús, ¿verdad? Y si no, Dios tampoco no los puede obligar. Pero si se sienten satisfechos, se sienten llenos del Espíritu Santo, se sienten llamados por Dios para estudiar la Biblia, qué bueno, qué hermoso. Vamos entonces a terminar nuestro estudio. Vamos a terminar nuestro estudio. Primeramente Dios, estaremos filmando otro estudio mejor. Que Dios los bendiga.